El instante presente está indisolublemente unido al pasado. El pasado conectado con el presente, con el futuro. Mi pasado me hace estar aquí y no puedo estar más agradecido con eso. La experiencia del despertar es una experiencia en la que comienzas a ver la verdadera naturaleza de la realidad. Este es el episodio número 3 de nuestra miniserie sobre religiones, una serie que busca entender con humildad y curiosidad cómo distintas tradiciones espirituales pueden ayudarnos a encontrar sentido, paz y dirección en medio del caos moderno. En un mundo acelerado, ruidoso y desconectado de lo esencial, hay voces que no gritan, pero resuenan, voces que desde el silencio nos recuerdan lo que significa estar verdaderamente vivos. Hoy tengo el honor de conversar con el maestro Dokusho Villalba, pionero del budismo zen en lengua española, monje ordenado en Japón, fundador del templo Luz Serena y una de las figuras más influyentes en la transmisión del budismo en Occidente. Pero más allá de sus títulos, hay un hombre que ha dedicado su vida a mirar hacia adentro, a enseñar que el sufrimiento puede ser un maestro, que el silencio puede sanar y que despertar no es un destino, sino una práctica diaria. En este episodio hablaremos del budismo, sí, pero también del miedo, del ego, del amor, y de esa pregunta esencial que a todos nos habita: ¿cómo vivir con plenitud en medio del caos? Bienvenidos a una conversación que no pretende dar respuestas, sino abrir espacio para que surjan las preguntas que realmente importan. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Maestro Dokusho, usted ha pasado gran parte de su vida en contemplación, en meditación, en silencio. Ha podido vivir el sufrimiento, el dolor. Espero que podamos compartir eso también. Pero en toda su trayectoria, ¿qué es lo que realmente le ha enseñado el vivir, el estar aquí? Me enseña todavía que cada instante es único, cada instante es el principio y el fin del mundo, y cada instante es irrepetible, surge, desaparece y no vuelve nunca más. Entonces, las mil maravillas que uno puede experimentar en un solo segundo, en un instante. Yo creo que la vida entera, 80 años, 90 años, 120 años, es un instante. En el momento de la muerte, yo he acompañado a muchas personas en el instante de la muerte, y en ese instante toda la vida es como un segundo que desaparece. Entonces, lo que me enseña la vida es a vivir el instante con plenitud, con entrega total, sabiendo que, igual que surge, se desvanece, y que esa es la condición de la existencia humana, no puede ser de otra forma. Que esto es muy potente y es lo que llamamos vivir el presente, ¿no? Vivir cada momento único, como único. Sí, pero el presente, el momento presente, ¿qué es el momento presente? En realidad el momento presente no existe. Cuando tú quieres atrapar el momento presente, ya ha pasado. Ya ha pasado. Y además el momento presente no es una loncha de jamón entre el pan del pasado y el pan del futuro. No es carpe diem. Quema el instante presente, vive y que te importe un pito lo demás. No, no ese es el instante presente del que se habla en el Zen, en el budismo. El instante presente está indisolublemente unido al pasado y está indisolublemente unido al futuro. De manera que pasado, presente y futuro coinciden en este instante. Y es este instante expandido, que incluye el pasado y el futuro, el que nosotros llamamos el instante presente. Es decir, el hecho de que estemos aquí ahora, tú y yo, depende de lo que ha pasado en los instantes previos.
Sí. Y lo que estamos haciendo aquí, ahora, tú y yo, va a tener una influencia, se va a manifestar en algo que va a suceder dentro de un día, de 2, de 5 o de 5 años. El pasado y el futuro están completamente unidos en el instante presente. Entonces, vivir el instante presente no es despreocuparse de las acciones, del resultado de nuestras acciones, o de nuestros pensamientos, o de nuestras palabras, sino tenerlos presentes. Nosotros le llamamos en el Zen un presente expandido, que incluye pasado, futuro y también presente. Que esto es muy diferente, correcto, a lo que me refería yo, porque está incluyendo pasado y futuro. Estoy de acuerdo con usted que, y a lo que me refería, y tiene toda la razón, cuando hablaba de presente es esa teoría o filosofía de vive el presente y deja el pasado de un lado y el futuro despreocúpate de él. Eso es imposible. Es imposible. No podemos dejar el pasado a un lado. El pasado está manifestándose aquí ahora. Aquí. El pasado de tu familia, de la mía, de tus antepasados, tu historia personal y la mía se están materializando aquí ahora, en este punto. Y estamos unidos al futuro, estamos unidos al resultado, a las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por ejemplo, estamos aquí porque en algún momento en el pasado tú tuviste el pensamiento, solo el pensamiento, de invitarme. Ese pensamiento ha tenido una consecuencia, que es que yo esté aquí hoy contigo conversando. ¿Ves? Por eso lo que pensamos y decimos en este instante presente se convierte en hechos, en consecuencias, en el futuro inmediato, en el futuro a medio plazo y en el futuro a largo plazo. Eso es muy fuerte para lo que está diciendo y me gustaría a profundizar sobre este tema, pensamientos. Soy fiel creyente porque lo he vivido en primera persona. Lo que acaba de decir es lo que yo pienso y luego digo con mi boca y uso esas palabras, se manifiesta luego en mi vida. Por eso, de acuerdo, los pensamientos y las palabras son súper poderosas. Lo he dicho en varios de estos episodios y lo digo otra vez desde la experiencia propia, porque sueño con X y X cosa y tiempo futuro sucede. Y uno dice, es magia, es lo que llamamos también ley de la atracción. Nosotros le llamamos karma, sencillamente. Bien, okay. Karma. Karma es la ley de la acción y de sus consecuencias. La ley de causa y efecto. Es causa y efecto. Las causas están siempre en la mente. Los mundos surgen en la mente primero. Aunque no se vean, ya están ahí, generando. Después se solidifican a través de la palabra. Y por último, se manifiestan a través del acto, materialmente. Es lo que en la tradición budista se llaman los 3 karmas. El karma del pensamiento, de la palabra y del acto. Entonces no es magia, es causa y efecto. Es como si yo cojo este vaso y lo suelto, ¡pah!, cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Eso no es magia. Eso es causa y efecto. Es ley de la gravedad. La ley del karma es como la ley de la gravedad. No la ves a veces, pero está siempre ahí. Estoy pensando que estos pensamientos y lo que estamos hablando, entonces tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, porque si son pensamientos positivos, cosas positivas vendrán a nuestra vida. Si son cosas negativas vendrán a nuestra vida. Ahora, ¿qué es definición de positivo y negativo, no? Eso que estás diciendo va muy en boga ahora con la psicología positiva, ¿no? Sé positivo. Pero eso es como nos decían antes la religión, sé bueno, ¿vale? ¿Y qué pasa con los malos sentimientos? ¿Qué pasa con los malos pensamientos, con los pensamientos negativos?
Por ejemplo, yo te digo, no pienses en un elefante amarillo. Por favor, dedícate a no pensar en un elefante amarillo. Inmediatamente tu mente se va a poner a pensar en un elefante amarillo. Dice, no tengas pensamientos negativos. Inmediatamente tu mente se va a poner a generar pensamientos negativos. Entonces, efectivamente, ¿qué es positivo y qué es negativo? Eso es muy importante, esa definición. En el budismo, en el Zen, más que la calidad o la cualidad de los pensamientos, lo que es importante es la intención. La intención. En todo pensamiento hay una intención. En toda palabra hay una intención. En todo gesto, en toda acción hay una intención. ¿Cuál es la intención? Normalmente somos poco conscientes de nuestras intenciones. O bien decimos que nuestras intenciones son una, así con la boca, pero después en realidad inconscientemente las intenciones son otra. Y puede que ni siquiera nosotros mismos lo sepamos. Es posible que nosotros mismos estemos convencidos de nuestras buenas intenciones. Pero, sin embargo, puede haber otras intenciones negativas funcionando. Por eso en el budismo lo fundamental es depurar la mente y el corazón de intenciones nocivas, como son la de dañar al otro. Es así de simple. O a sí mismo. No hacer mal. No hacer daño. Ni a uno mismo, ni a los demás, ni al medio ambiente, ni a ningún ser vivo. No tener la intención de hacer daño. Entonces, cuando uno depura la mente de las intenciones dañinas, naturalmente la mente genera pensamientos positivos. Genera pensamiento de bien, de hacer el bien. Pero está hablando, es interesante porque está hablando de depurar más que de introducir pensamientos positivos. O sea, el hecho de depurar me lleva a pensamientos positivos, no la incrustación de pensamientos positivos me lleva a sacar elementos negativos, que es distinto. Exacto, porque como dice el refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, si uno tiene instintos de orangután, pero se pone un traje de Armani y unas gafas de Ray-Ban. Orangután sigue siendo. Es un orangután vestido de Armani, ¿no? Es una buena analogía, de acuerdo. En el budismo sé que el sufrimiento es una palabra importante, o así lo he entendido yo, perdón, en mi ignorancia, estoy aquí para aprender. ¿Qué papel juega el sufrimiento dentro de estos pensamientos? Bueno, este es un tema muy, muy importante. En realidad, sufrimiento es una muy mala traducción de la expresión sánscrita o pali original, que es dukkha. Dukkha. El sufrimiento forma parte de dukkha. El dolor físico, emocional, psicológico, forma parte de dukkha. Pero dukkha no es solo dolor. En un sentido profundo, dukkha es insatisfacción, algo insatisfactorio, algo que no va a dar un sentimiento de plenitud, de serenidad, de contentamiento profundo, algo que genera inquietud, ansiedad, angustia. Eso es dukkha. Dukkha puede ser traducido también como la angustia existencial, como la ansiedad. Eso no se refiere solo al dolor corporal, ni siquiera al dolor emocional. Entonces, el Buda Sakyamuni, el Buda histórico, su enseñanza fundamental está basada en la realidad de dukkha. No es que el Buda inventara dukkha, solo la descubrió, o sea, puso en relieve, de la misma forma que Newton no inventó la ley de la gravedad. Ya existía, claro. Ya existía, pero él se dio cuenta y la puso de manifiesto y la convirtió en una fórmula.
matemática. El Buda hizo lo mismo con la realidad de dukkha, al decir, la existencia humana está caracterizada principalmente por dukkha, por esta angustia existencial, por esta ansiedad, por esta insatisfacción, por este dolor a veces. Y dukkha tiene causas, no es algo que surja así espontáneamente. Y la causa inmediata es el apego, el afán de aferramiento, de aferrarse a lo que sea, a lo que sea. Esto vamos a hablar y voy a explicar en más detalle. Y el aferramiento tiene otra cara opuesta, que es el rechazo, el apego y el odio, o el amor entendido como apego, o el odio. Las dos actitudes emocionales son tóxicos que intoxican la mente y el corazón humano y producen dukkha. Y a su vez, estos dos venenos proceden del más profundo de todo, que se llama ignorancia. La ignorancia es la causa última del dolor, del sufrimiento, de la angustia y de la ansiedad del ser humano. Claro, esta ignorancia no se refiere a una falta de información. Ignoro quién ha ganado el partido este fin de semana. No, no es esa ignorancia. Esta ignorancia no es analfabetismo, no es no saber leer, no escribir, no. Esta ignorancia se refiere a un estado de opacidad mental, de opacidad de la conciencia, que no permite ver la verdadera naturaleza de la realidad. Es decir, cómo es la realidad en sí. Finalmente, quiere decir que el dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos tienen como causa nuestra ceguera, nuestra ignorancia de la verdadera naturaleza de la realidad. Por lo tanto, en el budismo, la manera de liberarse del dolor y del sufrimiento es a través de una experiencia que se llama despertar. La experiencia del despertar es una experiencia en la que comienzas a ver la verdadera naturaleza de la realidad. Es como si antes de esa experiencia espiritual llamada despertar, estuvieras dormida, estuvieras en un sueño. Y en ese sueño pasan muchas cosas. Te haces rico, después lo pierdes todo, te casas con la mujer fabulosa, después te divorcias, tienes hijos, después los hijos mueren en un accidente, después pasan muchas cosas y sufres muchísimo. Sufres, por ejemplo, por la frustración de no obtener lo que deseas, y sufres cuando obtienes lo que deseas porque tienes miedo a perderlo. Con lo cual, tanto la obtención como la no obtención es causa de insatisfacción y de sufrimiento. Todo eso es dentro del sueño. Y de pronto, ¡pah!, te despiertas. Dices, ¡jo! Pero lo mal que lo estaba pasando yo y era solo un sueño. ¿Entiendes? Algo así es a lo que se refiere Buda. De hecho, la palabra Buda no es un nombre propio. Buda es un epíteto. Significa el que se ha despertado. El que ha despertado. Y esta es la práctica budista, esencialmente, es una tecnología del despertar. Es una tecnología, por tecnología digo una práctica, siguiendo unas condiciones que implica cuerpo, mente, palabra, que produce un efecto. Y ese efecto es el despertar, cuando se sigue la práctica adecuadamente. ¿Cómo te has quedado? Muy pensativo es la palabra. Gracias, maestro, por esto, porque ya entiendo por qué le llamamos maestro. Palabras muy sabias, pero quiero profundizar Sí. puntualmente en ciertas palabras. Voy a empezar con lo primero que pensé.
Estábamos hablando de pensamientos y habló de ignorancia y iremos por ahí. Pero hablamos de pensar, hablar y Hacer. luego acción, ¿no? Hacer, Mm. ¿no? Entonces, quiero compartir esto porque lo acabo de terminar de leer y es una novela que no sé si está bien traer a la luz, pero la voy a traer porque la acabo de leer y me pareció muy interesante. Es una relectura, Siddhartha de Hermann Ajá. Hesse. Y dice, el saber se puede transmitir, la sabiduría solo se puede vivir. Es una afirmación que Siddhartha en la novela le comunica a un compañero de él, porque lo que dice es, a través de la vida he logrado despertar, no solo del saber. Y en la novela, Siddhartha de primero hace mucho trabajo de saber, de nutrirse de información, Ujú. pero no consigue despertar a través del Ujú. saber, sino que con el saber decide que va a actuar y vivir. Tiene mujer, en la novela tiene mujer, tiene Ujú. hijos, y un montón de experiencias que lo llevan al despertar luego. Y dice, el vivir es el que me ha dado la sabiduría. Pero me quedé, lo que quiero traer a luz es, ¿qué es primero? ¿Saber para llegar a sabiduría y despertar? ¿Es necesario eso? Y eso lo ato con lo que usted decía, de el gran problema de la insatisfacción es la ignorancia. Entonces la ignorancia podría definirse como esa falta de conciencia. Ujú. Pero es importante entonces hacer el trabajo de introspección, autoconocimiento y de conocimiento de materia de este tema del que estamos hablando para despertar. Ujú. A ver, la medicina o el antídoto a la ignorancia no es el saber, es la sabiduría, que no es lo mismo. El saber es acumulación de información. La sabiduría es una percepción intuitiva. La sabiduría es la forma suprema de intuición. Y la intuición es la forma humana del instinto animal profundo. Entonces, la sabiduría se le llama sabiduría intuitiva. Uno sabe y no sabe cómo sabe ni por qué sabe. Como decía San Juan de la Cruz, heme aquí no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Toda ciencia en el sentido de todo saber, ¿no? La verdadera sabiduría trasciende el saber. Si el saber es un conocimiento cuantitativo, por ejemplo, el que practica la ciencia, la sabiduría es un conocimiento cualitativo. La pregunta fundamental en la vía del Buda es, ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de esto, de la materia? ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? Cuando preguntas por la naturaleza, estás haciendo una pregunta cualitativa. ¿Cuál es la cualidad de esto? ¿Qué es esto realmente? No cuántas mesas hay, no de cuántos kilos de madera está hecha la mesa, no cuántos kilos pesa, no en qué universidad has estudiado. No, esos son datos cuantitativos. Cualitativamente, la pregunta fundamental desde la antigüedad, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ya que incluso Lewis Carroll en Alicia, en el País de las Maravillas, puso a la oruga fumando en un chilón que normalmente está fumando marihuana o hashish, y cuando se presenta Alicia le pregunta, Who are you? ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, solo la sabiduría puede responder a eso. Y la respuesta no es una respuesta cuantitativa, no es una respuesta categórica, no es una respuesta conceptual. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy alto, yo soy bajo, yo soy listo, yo soy hombre, yo soy mujer. No, la respuesta es de otra índole. Esa es la sabiduría. Entonces el Buda abrió
los 3 ojos de la sabiduría, como se dice en la tradición, practicando la meditación. El budismo no es una creencia, no es una dogmática, no es una filosofía, en el sentido de fruto de la especulación intelectual. ¿Qué es la verdad? ¿No? Uno empieza a pensar en... No, el budismo eso no interesa, no, es mucho más práctico. El budismo es cómo vivir de la mejor manera posible nuestra condición humana en este mundo. Y para eso es imprescindible saber qué es la condición humana y cuál es la naturaleza de este mundo. Y esa sabiduría en la tradición budista surge naturalmente de la práctica meditativa, de la práctica de la meditación. Y ese sería un capítulo aparte. De hecho, es el capítulo central en el budismo, puesto que no es una filosofía, no es una dogmática, no es un sistema de creencia, es una experiencia. Lo fundamental es cómo producir esa experiencia, cómo acceder a esa experiencia. Y ahí está la práctica meditativa. Y de todas las escuelas budistas, que todas son estupendas y encierran una gran sabiduría, pero entre todas ellas la tradición Zen se ha caracterizado por proteger y transmitir la práctica meditativa como el corazón de la enseñanza y de la experiencia budista. Mi cerebro está tratando con esta gran enseñanza y con lo que acaba de decir. Me corrige si estoy equivocado. Pero en base a la pregunta que hice, terminamos con la práctica, lo que acaba de decir. Y eso es la acción. Eso es el vivir. Y eso lleva a la sabiduría. Por lo que pensar o el saber no nos lleva a ese camino. O sea, no es necesario el camino de pensar, acumular información, hablar, predicar y luego vivirlo a través de la práctica. Se puede saltar a la práctica. Sí, la práctica es la meditación. Necesario no es, pero a la sabiduría. Es un factor coadyuvante, podríamos decir. Tampoco hay que prescindir de eso, ¿no? En el budismo, en el Zen se dice, comprensión es lo que la experiencia necesita. Y experiencia es lo que la comprensión necesita. Es un círculo. Y por eso estoy tratando de entrar a ese ciclo, porque sí creo que el saber acumular información genera más probabilidades de querer practicar y vivir para poder encontrar ese despertar o esa sabiduría, si venimos a esa palabra. No sé yo si esa es una secuencia. Hombre, desde un punto de vista práctico, sí. Por ejemplo, imagínate, tú dices, yo quiero aprender a meditar el Zen. Claro, entonces miras en las guías de Madrid, ¿dónde hay centro Zen en Madrid? Te necesitas esa información. Ah, mira, hay un centro Zen aquí. ¿Y qué autobús es el que me lleva allí? ¿O qué metro? Tal. Entonces, eso es información. Necesitas para ir a eso. Pero desde el punto de vista de la experiencia propiamente del despertar, en la tradición budista, la tradición Zen, han habido muchas personas completamente analfabetas. Pero vamos un paso atrás. Es como llego a cuestionarme yo con una cultura y valores cristianos, el querer buscar una respuesta o una práctica meditativa del budismo Zen, por ejemplo. Las cosas caen por su propio peso. ¿Por qué ocurren las cosas? Las cosas ocurren. Yo vivía en Sevilla cuando tenía 20 años. Sevilla es súper católica. Y había... ¿Qué posibilidades había que yo encontrara un monje budista Zen en Sevilla? Una entre 10 millones. Y lo encontré. Y fui a su conferencia que dio en la Facultad de Filosofía. Y así fue como empecé a tomar contacto con el budismo Zen. Y él me enseñó a meditar. Claro, yo había leído algunos libros, ¿verdad? Había leído algunos libros y sabía un poco ya lo que era el Zen. Pero yo no tenía ni idea de la meditación.
fue cuando me senté por primera vez en la postura de meditación que dije, ¡oh! ¡Wow! Esto es fuerte. ¿Ves? Y esa fue la experiencia. 20.000 libros que hubieran leído no hubieran supuesto ni siquiera una milésima parte de esa experiencia. Hay mucha gente que lee muchos libros, no solo de budismo, de religión, de cristianismo, de taoísmo, de sufismo, y tienen un conocimiento libresco absolutamente de todo. Y sin embargo, no pueden acercarse, no tienen ni idea de lo que es la experiencia. Por eso en la biblioteca de los templos budistas Zen, ahí en Japón hay una caligrafía siempre que dice, este es el dedo que señala la luna. No la luna. O sea, las palabras, el conocimiento formal, la lectura, los libros, son el dedo que señala la luna. La luna es la experiencia. Entonces solo los estúpidos se quedan mirando el dedo, o diciendo, uy, qué dedo, ¿no? No, lo que hay que mirar es lo que está señalando el dedo. Y eso que está señalando es la propia experiencia. Nos habló usted del dukkha. En la época de Buda, Buda manifiesta que el ser humano tiene dukkha en su vida. Entonces me salta la duda y creo que nos puede aportar mucho valor entender esto, que es si en la época de Buda que estamos hablando, y me corrige, 500 años antes de Cristo, 600. más o menos, 600, 500, ya se reconocía, ya hay una manifestación de dukkha en la condición humana. Claro. Esto ha existido en toda la existencia del ser humano. Entonces realmente hoy, porque se habla mucho de que hoy vivimos una crisis existencial, ¿podemos decir que hoy vivimos una crisis existencial o siempre la hemos vivido? Hay una forma de dolor y sufrimiento humano que cambia según las condiciones históricas, culturales, etc. Son distintas las causas. Por ejemplo, hoy estamos sufriendo debido al cambio climático. Hace 300 años eso no era una causa de dolor y sufrimiento en el ser humano, ¿no? Pero hay otra forma de dolor y más que dolor y sufrimiento, de angustia existencial, que es inherente a la condición humana. Como nosotros entendemos el ser humano actualmente. Este es un tema muy interesante. Puede que nos lleve algún tiempo. ¿Tienes paciencia para entrar en él? Yo tengo toda la paciencia y la escucha del mundo, sí. Vale. Mira, los estudiosos de la religión afirman que el impulso religioso surgió en el ser humano al mismo tiempo que la conciencia de su separatividad. Este concepto de separatividad es muy importante. Imagínate que nuestros ancestros, cuando estaban todavía más en el estado simiesco, digamos, que homínido, no tenían una conciencia particular de sí mismo, como los animales actualmente. Tienen una cierta conciencia, pero vivían fundidos en la totalidad. Dentro de esa fusión en la totalidad estaba la lucha por la vida y la muerte. Cada ser protege su existencia y procura alimentarse de otros para mantenerse. Ahí el dolor, la experiencia del dolor y del sufrimiento es instantánea. Aparece y desaparece. Tú tienes hambre, eso es muy doloroso. Comes, se te quita el dolor. Te hieren, eso es doloroso. Te cura, se te quita el dolor. Sufrimiento debe ser entendido como la rumiación mental de un dolor que se experimentó en el pasado. Los animales, en ese sentido, no sufren. Tiene la experiencia del dolor inmediata y después se olvida.
Evolutivamente fue surgiendo la autoconciencia, la conciencia de yo como alguien distinto del entorno. Se dice cognitivamente que se fue produciendo la dualidad, la separación sujeto-objeto. El mundo es el objeto, está ahí, y yo soy el sujeto que ve ese mundo, que percibe ese mundo. ¡Pam! La separación. Es el nacimiento del yo, correcto. El nacimiento del yo. Que eso lo vivimos cada vez que nace un ser humano, en cada existencia individual, pero lo hemos vivido como especie desde el pasado remoto. Entonces, a eso se le llama autoconciencia. También hay un autor para mí muy importante norteamericano, Ken Wilber, que afirmó que parece ser que la historia de la humanidad es un camino que va desde la oscuridad inconsciente de la subconsciencia hasta el despertar supremo de la supraconciencia de los Budas y de los seres iluminados, pasando por la etapa intermedia de la autoconciencia. Y en esa etapa estamos. Yo. La conciencia yoica, egocentrada. ¿Cuál es la característica existencial o emocional asociada al surgimiento del yo? El sentimiento de separatividad. Yo, puesto que soy yo, y puesto que el yo está aquí dentro de esta piel, dentro de este cuerpo, estás separado. Estoy separado de ti, estoy separado de esto. Soy distinto, estoy separado de todo el mundo. Pero claro, ese yo es pequeñísimo en comparación al mundo mundial, con lo cual se siente inevitablemente amenazado. No digamos el universo, claro. O sea, ya. Es mínimo, sí. Entonces la angustia de la separación es inherente al surgimiento de la conciencia yoica. Y eso es una etapa como el sarampión, que se tiene que coger, es una etapa evolutiva por la que tenemos que pasar. A veces el sarampión tiene efectos muy desastrosos y negativos, pero hay que pasar por ahí. Entonces, por ahí estamos pasando. Con esto te respondo y te quiero decir, mientras persista en cada uno de nosotros la conciencia de ser un yo separado, habrá angustia existencial. ¿Cómo evitar, se decía en una película budista, cómo evitar que una gota de agua se evapore? Cada uno de nosotros, como individuo, es una gota de agua. Y tenemos muchísimo miedo de evaporarnos. Tenemos miedo de dejar de ser, de morir. De hecho, el miedo a la muerte es una de las claves que definen nuestro hacer histórico y que justifica o explica muchas de las estupideces que hacemos. Y aún así no evitamos morir. ¿Cómo evitar que una gota de agua se evapore? Y la respuesta es lanzándola al océano. La lanzas al océano y se convierte en océano. Ya no se evapora. Pero pierde su conciencia de gota de agua. Eso es. Entonces, ese es el despertar. Ir más allá de la conciencia egocentrada, más allá de la percepción de ser un yo. Por ejemplo, cuando el Buda Sakyamuni, el Buda histórico, alcanzó el despertar, la experiencia del despertar, no dijo, ¡Eureka! ¡He alcanzado el despertar! No, dijo, en este momento, y señaló la tierra, la gran tierra, el cielo y los 10.000 seres vivientes, hemos alcanzado el despertar. ¿Por qué? Porque esa experiencia del despertar supone la disolución de un yo separado de la totalidad.
Entonces, volviendo a lo que te decía al principio, religión, el origen de la religión es simultáneo a la emergencia de la conciencia yoica de la separatividad. Porque, ¿qué pretende la religión? Cualquier forma religiosa. El que lo consiga es otra historia. Pero ¿de dónde surge el impulso religioso? Religión seguramente viene del latín religare. Y religare significa volver a unir. Algo que se ha separado, que antes estaba unido, que se ha separado y hay que volver a unirlo. Ligare es unir. Volver a unir. ¿Qué es lo que hay que volver a unir? La conciencia del yo, la individualidad con la totalidad. Ese es el propósito de la religión. Profundo. Después, no siempre se consigue. Ese es el propósito del yoga. Yoga también significa yugo. Es el yugo que se le ponía a los bueyes, ¿no? Y que unía a un buey con otro. Yoga significa unión, unir en ese sentido. Unir significa, en realidad no significa unir, significa tomar conciencia de que nunca hemos estado separados. Que el yo, la percepción del yo es una ilusión, es una construcción mental. El yo no existe. Esa es la enseñanza fundamental del Buda. Lo que tú llamas tu existencia individual es independiente, no es independiente del suelo que estás pisando, no es independiente del aire que estás respirando, no es independiente de la presión atmosférica, no es independiente del agua, de la tierra, no es independiente de los 100.000 seres. La existencia de todos los seres es lo que sostiene tu propia existencia, y la mía, y la de cada cosa. A esto el Buda le llamó la ley de la interdependencia. Las cosas son interdependientes, dependen unas de otras, no pueden ser separadas, no pueden ser separadas. Cuando los seres humanos decimos yo, estamos creando, estamos dibujando un círculo simbólico, metafórico, en el que nosotros nos situamos dentro y el resto del mundo está fuera. Pero eso es ilusorio. Tú no estás dentro de nada, ni el mundo está fuera de nada. En la verdadera realidad, en la verdadera naturaleza de la realidad, no hay dentro ni fuera. Es tal cual. Esto es un aspecto de la experiencia del despertar. Entiendo, y ahora entiendo más con lo que nos está transmitiendo, pero ahora me genera duda cómo llego al despertar, a la práctica del despertar. El despertar es un descondicionamiento cognitivo. Es decir, tú y yo vemos la realidad como la vemos porque hemos sido condicionados a verla así. Claro, para nosotros es obvio, es evidente, la realidad es lo que nosotros vemos. Como siempre la vemos prácticamente así, creemos que esa es la realidad, que la realidad es así. Y como socialmente esa visión es sostenida, pues entonces es una realidad consensuada. Uh-huh. Pero el que sea consensuada no quiere decir que sea real. Quiere decir solo que es consensuada. ¿Tú viste la película El show de Truman? Sí. Pues algo parecido, ¿ves? Había ahí un consenso en que las cosas fueran de una determinada manera, se le hacía creer que las cosas eran de una determinada manera y mientras lo creía estaba feliz dentro. También puede ser la metáfora de Matrix, ¿no? Entonces nuestra percepción de la realidad es un condicionamiento sociocultural y biológico hasta cierto punto. Como, por lo tanto, el despertar implica ir más allá de ese condicionamiento. Implica descondicionarse.
Ese condicionamiento opera sobre todo a nivel mental. Cuando digo a nivel mental, quiero decir a nivel de pensamiento. ¿Esto qué es? Un vaso de agua. Bien, eso es un condicionamiento. Eso es un sonido, vaso de agua, que corresponde a un concepto, vaso de agua, pero esto en realidad no es un vaso de agua. Esto es lo que es. Y el llamarle, tú le llamas vaso de agua, pero otros pueden decir, no, ça c'est un verre d'eau. Claro. Suena distinto, palabras distintas. Claro, y otro puede decir, it's a glass of water, ¿no? Pero esto es lo que es, independientemente del concepto a través del que tú lo veas. Pero claro, esto es muy difícil de darse cuenta porque todo lo que vemos en esta habitación, todo lo que vemos cuando salimos y decimos taxi, calle, mujer, hombre, comercio, tal, pan, cielo, tierra, planta, bonito, feo, tal, todos son conceptos. ¿Y qué es lo que hace un concepto? Un concepto coge algo en medio de la totalidad, lo separa de la totalidad y le da una entidad. Le da una entidad. Por ejemplo, pájaro. Mira, un pájaro. ¡Pah! Ya le has dado una entidad al pájaro. Y eso te hace creer que el pájaro es algo en sí mismo. Pero el pájaro es completamente dependiente del cielo, de la tierra, del magnetismo terrestre, de las explosiones solares, de las estaciones. El pájaro no puede existir fuera de esa red de relaciones y de, ¿entiendes? Por lo tanto, el decir pájaro es un artificio, es extraer de la totalidad algo que no está separado de la totalidad. Pero claro, toda la inteligencia humana se ha basado en primero la inteligencia conceptual, después el lenguaje que asigna un sonido a cada uno de los conceptos mentales, y qué duda cabe que en todo eso hay una evolución positiva. Es por alguna razón, no es que sea un error evolutivo, pero es un sarampión que estamos pasando y del que todavía no nos hemos librado, de los efectos secundarios de nuestra percepción relativa o ilusoria. Por ejemplo, ahora la civilización está llegando al borde de un colapso. La civilización humana en el planeta Tierra está llegando al borde de un colapso, que seguramente lo vamos a ver. ¿Cuál es la causa profunda, más allá de las económicas, las medioambientales, etcétera, de eso, de esa situación? Ese es el sentimiento de separatividad del ser humano de la naturaleza. La naturaleza no soy yo. Yo estoy aquí. La naturaleza está ahí para mí. De hecho, hay algunas religiones que en sus escrituras el Dios le dice, aquí están los animales, están las plantas, está para vosotros, para que hagáis lo que queráis con ellos. Y estamos haciendo barbaridades. Y no nos damos cuenta de que al hacérselo a la naturaleza no lo estamos haciendo a nosotros mismos, porque el ser humano y la naturaleza son indisociables. Y no hay ningún animal tan estúpido hasta el punto de cargarse su propio lecho ecológico. Perdón, ¿somos la naturaleza? Somos el universo. Somos, pero no nos damos cuenta. Esta es la ilusión, este es el sueño, esta es la pesadilla. Entonces, yo no sé ya por dónde íbamos, por qué estábamos hablando. No, la práctica, importante. Lo que quiero también en esta conversación es también herramientas. Bien. Porque yo hoy no me siento, tengo
vamos a ver si lo puedo decir bien. Tengo cierto conocimiento, lógicamente con mis limitaciones, pero cierto conocimiento, o sea, saber, estoy aquí hablando y tengo esta plataforma que me permite hablar con líderes intelectuales y es una de las grandes razones, lo hablamos detrás de cámaras, porque estoy haciendo esto. Y trato de aplicarlo a mi vida, pero digo, soy humano, cometo muchísimos errores. Y si soy sincero conmigo mismo, no tengo una práctica, ni un guía, un maestro, que me ha enseñado a genuinamente despertar. A veces creo que estoy despierto. A veces siento algo, intuición tal vez es más la palabra, una intuición que me lleva a tomar las decisiones que he tomado en mi vida, que yo soy una persona, me considero muy optimista, entonces todo lo que me ha pasado lo veo como algo bueno porque me hace crecer y es, como usted decía, el pasado conectado con el presente, con el futuro. Mi pasado me hace estar aquí y estoy agradecido de mi pasado, haya sido como haya sido, y con los problemas, fallos, dificultades que haya pasado, me permiten estar hoy sentado aquí y no puedo estar más agradecido con eso. Pero si bien es cierto, nunca he hecho una práctica meditativa en la que yo conscientemente sienta que estoy despierto. Hay un libro que me encanta, que siempre recomiendo y lo seguiré recomendando, que se llama La liberación del alma, de Michael E. Singer, que habla específicamente de este tema, del despertar, y habla, yo soy el que observa. Yo soy fuera, yo estoy conectado al todo y el que observa a esa cápsula que dice llamarse Jorge, que es hombre, que es empresario, emprendedor, que es todas esas cosas banales y de materia, yo no soy eso, yo soy el que lo observa a él, porque yo soy el todo, ¿no? Lo que quiero decir con esto, lo he leído, entiendo lo que usted me está diciendo y lo creo, pero no tengo una práctica para poder llevarlo a vivirlo. Claro, pues para eso sirve la práctica, para experimentar eso. Y como te decía, en la tradición budista, en el Zen, el laboratorio fundamental que nosotros usamos es la meditación sedente, la meditación sentada, en la postura de Buda, con las piernas dobladas, las rodillas apoyadas en el suelo, la columna vertebral bien derecha, una determinada actitud corporal, en las que, y en esa es la tecnología de despertar. Y eso hay que aprenderlo con un maestro. Eso, incluso si yo he escrito libros sobre la meditación zen y lo he descrito, todo lo que se puede describir, y tú lo lees, dices, voy a tratar de poner en práctica esto. No vale. No. Hay algo que se transmite de maestro a discípulo, en la práctica compartida. Y eso es lo que hay que aprender. Por eso tenemos centros de práctica, por eso hay un templo Zen Luz Serena en España desde hace 36 años, por eso tenemos retiros, organizamos periodos intensivos de meditación, periodos de introducción, de iniciación, para que han pasado miles de personas en estos 36 años por el templo Zen Luz Serena. Gente que se han hecho la misma pregunta que tú y han querido saber cómo se hace eso. Bien. ¿Nos puede hablar un poco más a detalle del monasterio Zen Luz Serena, en donde entiendo usted reside y hacen estos retiros, prácticas? Contarnos un poquito, si quiere vamos al inicio, un poco su trayectoria, cómo arrancan en este tema del budismo, que creo que hemos compartido aquí, ese despertar, pero me intriga un poquito su trayectoria, viaje a Japón, entiendo, y cómo usted es este líder budista del movimiento Zen y fundador de este monasterio y de estas prácticas. Tal vez guiarnos por ese camino. Bueno, ya lo he contado muchas veces y está por ahí en muchos sitios, pero yo entiendo que
es algo a lo que hay que volver siempre, ¿no? Yo era un estudiante de magisterio en Sevilla y después de una crisis existencial bastante fuerte, de sentido de la vida y de pérdida de ilusión, incluso con ideas suicidas, ¿no? Siendo tan joven, mis amigos me llevaron a una conferencia que dio un monje budista zen en la Facultad de Filosofía de Sevilla. Entonces yo empecé a frecuentar, yo le ayudé a encontrar una sala de meditación, le ayudé a pintar, le ayudé a hacerlo y él me enseñó a meditar y así fue como empecé a entrar en el budismo zen. Un año después ya me fui a París para recibir la ordenación de monje. Tenía muy claro ya, había visto muy claro cuál era mi destino, por decirlo de alguna forma. Y desde eso que fue en el año 78, pues ya me dediqué prácticamente a estudiar primero, a practicar y después a formarme y después a enseñar, cuando ya me reconocieron como maestro de la transmisión. Yo, en primer lugar, me fui a París, donde estaba el maestro Taisen de Shimaru, que fue el maestro japonés que introdujo el Zen Soto, la escuela Soto en Europa. Y él fue quien me ordenó sacerdote budista zen, pero él murió en el año 82. Entonces, mi formación no había terminado, así que fui a Japón a buscar a otro maestro con el que terminar mi formación, y ahí mi segundo maestro fue Narita Shuyu Roshi, un condiscípulo de mi primer maestro. Ambos habían estudiado con el mismo maestro, que se llamaba Kodo Sawaki Roshi, y después de varios años estudiando con él, pues me reconoció como maestro zen. En la tradición zen es así, es el maestro quien te reconoce a su vez como maestro, el que te reconoce la capacidad de enseñar, de transmitir, de fundar comunidades, y dirigirlas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, mi formación continuó no solo con mi segundo maestro, sino con otros maestros japoneses en distintos monasterios zen japoneses. Desde el año 84, que fue la primera vez que fui a Japón, hasta el 2004, en el que murió mi segundo maestro, en esos 20 años, iba prácticamente 1, 2 y hasta 3 veces al año a Japón en un proceso de formación, ¿no? Y yo recibí la transmisión del Dharma, es decir, el reconocimiento como maestro zen, en el año 87 en Japón, y allí fue donde sentí por primera vez la necesidad de que la comunidad budista zen española tuviera un lugar de práctica, un templo, un monasterio. Pero en ese momento, claro, no era posible, la comunidad era todavía, éramos pocos, teníamos poco nivel adquisitivo y no pudo ser. Pero se dieron las circunstancias y 2 años después pues pude fundar el Templo Luz Serena en el año 89 y desde entonces pues ahí estamos, mejorándolo, creándolo. Ahora es un lugar muy hermoso, espero que vengas algún día a visitarnos. Lo prometo. Aunque sea a pasar el día, a comer con nosotros o algo así, porque merece la pena, incluso estéticamente es muy bello. No, me encantaría hacer un retiro, perdón la interrupción, pero me encantaría hacer un retiro, pues, que vi que hay de 1 mes, 2 meses, hasta 4 meses, ¿no? Sí, estás invitado. Gracias. Cuando quiera, estás invitado. Y ahí vamos, pues entonces llevamos 36 años ya. ¿Hoy qué es? ¿Hoy es 1? Sí. Hoy justo es el 36 cumpleaños de la fundación Felicidades, del monasterio. Felicidades, qué casualidad. Eso no es casualidad, las casualidades no existen, así que... Bueno, muchas gracias, Jorge. Hoy he recibido muchos WhatsApp de felicitación por el aniversario. Sí, un 1 de junio, recuerdo, del año 89, llegamos 2 coches, uno de ellos un Citroën 4 lata que le llamábamos entonces, lleno de herramientas, de picos, de pala, de tienda de campaña, de saco de dormir, porque no había nada todavía construido.
Entonces los primeros tiempos fueron en tienda de campaña, en medio del bosque, pico, pala, le llamábamos los monjes zapadores, ¿no? Los que abrían el camino. Y bueno, pues la verdad es que el Templo Luz Serena se ha convertido en una referencia a nivel nacional e internacional. Viene mucha gente de América Latina a pasar tiempo. Ahora, mañana, por ejemplo, recojo en el aeropuerto de Barajas a Virginia, una mexicana que viene a pasar un mes, y hemos tenido colombianos, peruanos, salvadoreños, argentinos, porque es un lugar de referencia en el mundo hispano, ¿no? Muchas felicidades por eso. Y quería traer eso a la mesa para invitar a la audiencia a investigar, a leer sobre el monasterio, porque sé lo reconocido que es y el bien que han hecho a miles de personas. Y ahí viene mi siguiente pregunta es, me imagino que durante tanto tiempo que tiene de tener el monasterio y de cientos o miles de personas que han pasado por ahí, ha visto gente cambiar y despertarse. ¿Qué se siente ver ese despertar en las personas? ¿Y cree que siempre se llega a alcanzar las personas que van a esta práctica conscientemente? Porque ya solo el hecho de decidir ir y estar ahí el tiempo que se decida, ya hay una intención. Hablamos de las intenciones. Hay buena intención. ¿Se consigue siempre el despertar? A ver, con el despertar sucede como con lo que hemos hablado, que es un concepto también. Y que es de todos los días. El despertar no es un estado que tenga un principio y un final, por decirlo de una manera, ¿no? Ves que mi cerebro sigue encapsulado en el objeto, ¿no? En el Exacto, despertar como nirvana. Exacto. Entonces hay que concebir, sería mejor concebir el despertar como un proceso. Un proceso en el que nos estamos despertando. Cada vez podemos estar más despiertos o no. También podemos estar cada vez más dormidos. Por ejemplo, ¿tú reconoces a lo largo del día que no siempre estás en el mismo estado de despertar? 100%. ¿Ah? Te levantas por la mañana, muchos se levantan por la mañana y no son personas hasta las 10 de la mañana, hasta que no se toman 2 cafés. Mientras tanto están ahí en una nube inconsciente, no hablan, gruñan, están en el estado animal todavía. Es un estado como... Y poco a poco, ¡pam! Bueno, va, ya, ahora, sí. ¿Vale? Ya puede funcionar como ser humano en un estado de vigilia. Pero después la vida es dura, el trabajo es duro, toda la mañana de trabajo, después una comida copiosa y después de comer se entra otra vez en un estado de embrutecimiento, de inconsciencia. En España es la siesta, el yoga español. Maravilloso. Maravilloso. Me río porque es maravilloso. Está maravilloso. Entonces, con esto te quiero decir que no es que la gente así, ¡pam!, alcanza en el despertar, mira, ya está despierto, para siempre, igual. No. Despertar significa ir tomando conciencia, cada vez más conciencia. Por ejemplo, podríamos decir que tú eres una persona ahora más despierta de lo que fuiste hace 10 años. Eres más consciente. Tienes una percepción de la realidad más profunda. Ves más aspecto, ves más complejidad. Las cosas no son ya tan simples como blanco, negro, bueno o malo, bien, mal. Eso es un proceso de despertar. Ese es un proceso de despertar. Entonces, la práctica de la meditación te va despertando, te va despertando. Pero es cierto también que las personas pueden estar varios años en un proceso de despertar continuo y después, por lo que sea, distintas razones, entrar en un proceso de regresión. Un proceso de regresión, de volverse más inconsciente. Eso depende ya del karma, decimos, ¿no? De las potencialidades
de cada persona. Nosotros lo que enseñamos, que lo ideal sería irse manteniendo en un proceso de despertar continuo, cada vez más atento, cada vez más consciente, cada vez más, digamos que con una capacidad mayor de abarcar la complejidad de la realidad. Una comprensión cada vez más profunda de la realidad. En comparación a los hombres primitivos, por ejemplo, a nuestros ancestros, ahora la humanidad está mucho más despierta. En la época prehistórica, digamos, los seres humanos ni siquiera eran conscientes que las relaciones sexuales producían el embarazo de la mujer. No habían establecido la ley de causa y efecto. El embarazo era una cosa mágica que aparecía, no se sabía por qué. Y después aparecía un bebé, uy, ¿este bebé de dónde sale? No se relacionaba con el embarazo. Pero poco a poco la humanidad se va despertando, va estableciendo la ley de las causas, la relación de las causas y el efecto, y va teniendo una comprensión más profunda de la realidad. El Buda es despierto, se le llama sobre todo despierto porque descubrió las causas profundas del dolor y del sufrimiento humano y enseñó un camino, nos enseñó un camino para liberarnos de eso. Usted, maestro, ha pasado por ese despertar en su práctica, en todo el aprendizaje y luego en toda la enseñanza que da. Pero la pregunta es, ¿usted también o ha tenido momentos de regresión? Por supuesto. Los tengo cada día. Ojalá pudiera. Yo creo que ningún ser humano puede mantenerse, digamos, en un estado álgido de conciencia todo el tiempo. No, eso es humanamente, biológicamente, tal vez imposible, ¿no? Basta con que tenga una mala noche para que a la mañana siguiente, al día siguiente, esté malhumorado y me salgan actitudes que no puedo controlar porque me viene desde muy dentro, desde el cansancio del sistema nervioso, ¿entiende? Entonces, claro que sí. El Buda Sakyamuni mismo murió de una grave enfermedad en un estado de dolor y de sufrimiento físico, ¿no? Que seguramente se lo haría pasar mal. Quiero decir, los Budas despiertos no son extraterrestres, no son santos de palo que ni sienten ni padecen, siguen siendo seres humanos. Pero seres humanos muy conscientes de la naturaleza humana. Que me encanta esta imagen que estas palabras que acaba de decir. Yo crecí, y otra vez en mi realidad y en mi origen, no el yo que observa, sino este vehículo que nace en Guatemala, en una cultura cristiana católica. El profeta con el que crecí, Jesús, para mí siempre, como me lo enseñaron, no digo que sea así, pero en las iglesias a las que fui, más como un Dios superpoderoso. Siempre lo vi como una mala interpretación de esos textos. Podré estar equivocado, solo estoy dando mi opinión de cómo yo lo veo. Uh-huh. Lo veo como lo acaba de describir usted, como un ser humano de carne y hueso, uh-huh, con sus debilidades, con sus miedos, con sus fracasos. Porque si no, no hace sentido que miremos hacia esa persona, porque no podríamos alcanzar como seres humanos una posición de Dios o una posición de, y perdóneme la analogía, pero nosotros no podemos ser Superman, porque Superman tiene superpoderes, viene de otro planeta, es de otro origen. Pero si el ejemplo que tenemos es nuestro propio origen, el ser humano, podemos llegar a ser él. Y eso es mucho más fuerte en ejemplo, que es un poco lo que usted estaba diciendo. Es el ejemplo del Buda en este caso, ser humano como todos. Entonces podemos y tenemos la esperanza de ser. Yo no puedo volar,
y no lo voy a poder hacer porque no soy Superman. Pero sí puedo hacer estas enseñanzas del Buda. Entonces, solo quería como, en mi opinión y otra vez en mi creencia, y también creo que hay estas figuras iluminadas. Una de ellas para mí es sin duda Jesús como persona, como personaje. Y a veces se malinterpreta en ese sentido como de superpoderoso. Como de superpoderoso y diferente a nosotros. Porque si es diferente a nosotros, no hay por qué seguirlo. Es una bestia distinta. Ese es el problema de una religión que pregona que Jesús es el Hijo único de Dios. Yo creo que somos hijos todos. Entonces, ¿nosotros qué somos? Bastardos. Correcto. Y además, si él es hijo de Dios... Separación, correcto. Claro, hijo ya perdimos. De Dios. Ya perdiste. Claro. El Buda nunca dijo que era un Dios, ni un enviado de Dios. En el budismo no se utiliza la hipótesis de trabajo de Dios, ni para afirmarlo ni para negarlo. El ser humano puede vivir perfectamente sin la hipótesis de trabajo de Dios y puede encontrar un camino recto, un camino de felicidad, un camino de honestidad, de armonía consigo mismo y con los demás, sin usar la hipótesis de trabajo de Dios, basándose en la condición humana, en la naturaleza humana. El budismo cree profundamente en la naturaleza del ser humano. De hecho, se dice que la naturaleza de cada ser humano es la naturaleza de Buda. Buda está en todos. Buda está en todo. Es el potencial de vivir despiertos, de vivir una vida armoniosa, de vivir a la luz de la compasión, que se siente por los iguales, la compasión que se siente por todos los seres, porque todos se sienten como iguales. Entonces, eso es lo que a mí me atrajo muchísimo. Yo vengo también de la tradición católica, estuve en un colegio católico, recibí una educación católica, fui monaguillo durante muchos años, pero siempre esa figura de Dios, esa figura de... Cuando ya fui un poco más mayor ya no me servía. Entonces encontrar algo que dice, no, tu propia naturaleza humana, ahí está el poder, ahí está Dios, ¿no? Digo, esto, bien. Y me encanta, y lo que quiero reforzar aquí, otra vez, como es un espacio de respeto a todas las religiones, y que no se nos malinterprete, creo yo, con todo, de mi lado, con todo el respeto, y sé que el maestro también, con todo el respeto a las distintas religiones que hemos podido mencionar, y en este caso el cristianismo. Cada quien tiene sus creencias y se respetan, y es una simple opinión o observación de lo que nos Claro, eso hemos es verdad, no nosotros. estamos aquí pretendiendo criticar a ninguna religión, pero también es importante poner de relieve las diferencias. Eso es. ¿No? Porque somos diferentes. Sí. Y es importante poner de relieve los pros y los contras y los efectos secundarios de ciertas teorías o creencias. Y también creo, y usted me lo dijo, maestro, fuera de cámara, también depende de el líder religioso que uno tenga, depende del maestro que uno tenga. Porque creo que hay mensajes, y he tenido también líderes, en mi caso católicos, que tienen una forma diferente de interpretar este mensaje de como el único hijo de Dios, Jesús. No, somos todos, y se malinterpreta el mensaje. Él es hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Entonces, yo creo que depende también del maestro, del líder, del sacerdote, que depende de esa interpretación. Y luego los textos, como usted bien ha dicho, en la evolución de la escritura en el ser humano, que ha servido para muchas cosas, pero también transgiversa mucha la historia. Hay traducciones que ahora hablamos español, estamos hablando este idioma raro que hoy llamamos castellano o español en Latinoamérica. Antes era latín, que antes era arameo, que antes era sánscrito. Entonces ha habido tanta migración y hay tantas traducciones de tantos textos, y en este caso textos budistas como textos católicos, que se pueden dar, y usted me lo dijo con una palabra, malas interpretaciones de palabras. Así es. Yo decía sufrimiento, usted me dijo, es dukkha, que es más insatisfacción, y tiende a
traducirse como sufrimiento o dolor, pero realmente no cumple esa palabra. Entonces creo que hay muchas malas interpretaciones en los textos antiguos y habría que ir hasta allá atrás y con expertos de lenguajes para realmente entender con ciertas palabras, probablemente en arameo, etcétera, lo que se hablaba con Jesús, por ejemplo, palabras que significan más de lo que hoy leemos en los textos, probablemente. Entonces, bueno, eso. ¿Alguna enseñanza zen que lo acompañe a usted cotidianamente? Y digo esto con el objetivo de buscar otra vez herramientas para mí y para la audiencia de día a día, o sea, en el vivir diario, poder tener alguna herramienta, no sé si usted la tiene, esa es la pregunta, de buscar nuestro centro o ser conscientes del despertar. ¿Usted tiene alguna herramienta que utiliza o práctica? En el Zen no somos muy amigos de, ¿cómo decir?, de fórmulas rápidas o remedios mágicos, ¿no? Si haces esto, ¡pam!, enseguida te vas a sentir bien, o de píldoras mágicas, ¿no? Es la maduración personal lo que va poco a poco haciéndote ver, es la sabiduría personal. Entonces no es que haya fórmulas así como mágicas que haciendo esto tienes esto. No. Repito que para nosotros la práctica meditativa es lo fundamental. Meditar, sentarse a meditar 2 momentos al día, a la mañana, a la tarde, 20, 25 minutos, en quietud total, en inmovilidad total, sin pretender alcanzar ni conseguir nada, ni siquiera el despertar, ni siquiera calmarse, nada, solamente quedarse ahí como off. Esa práctica tiene un efecto muy poderoso. Porque, entre otras cosas, es una práctica en la que aprendemos a relajar completamente el sistema nervioso voluntario, ¿no? Y permitimos que el sistema nervioso autónomo recupere el protagonismo. El sistema nervioso autónomo es el que regula toda nuestra vida. La circulación sanguínea, la reproducción celular, el equilibrio homeostático. Eso está en manos del sistema nervioso autónomo. Y hoy día el sistema nervioso voluntario presiona demasiado al sistema nervioso autónomo, lo exige, lo explota, lo lleva al límite, lo satura y el sistema nervioso autónomo empieza a petar de distintas formas, ¿no? Y todo eso por la ambición personal, que es la que activa al sistema nervioso voluntario, ¿no? Los sueños, los ideales ilusorios son los que nos convierten en nuestros principales explotadores, a nosotros, de nosotros mismos. Entonces, aprender a sentarse y a no hacer nada, sin pretender nada, sin pensar en nada, solamente eso transforma la vida de una persona. Transforma completamente la vida de una persona. Y nosotros decimos que meditar es como cuando en el armario ponemos una bolsa de lavanda para que huela bien la ropa. Entonces toda la ropa que está dentro del armario se impregna del olor a lavanda. Cuando tú llegas por la mañana y te pones una camisa, llevas esa camisa contigo y va oliendo a lavanda por allí por donde vas. No tienes que pensar, ¿qué tengo que hacer para oler bien? Ya lo llevas puesto. ¿Por qué? Porque la camisa ha estado en el armario impregnándose. Entonces, ese armario es la meditación. Cuando tú te sientas a meditar, todo tu ser se impregna de eso que es la meditación. Y después, cuando te levantas de la meditación, eso lo llevas contigo. Y se manifiesta en cualquier cosa que hagas. Y esto está más allá de cualquier técnica milagrosa.
De todas maneras, nosotros le damos mucha importancia al desarrollo de la atención. Digamos que la tecnología básica del budismo es una tecnología tendente a educar y a dirigir la atención. La atención es una cualidad fundamental de la conciencia humana. Sin atención no hay conciencia. Por ejemplo, si yo no presto atención a lo que hay aquí, no puedo tomar conciencia de eso. Primero es la atención. Y una vez que has enfocado tu atención en algo, puedes tomar conciencia de eso. Bien. Entonces, la atención es la condición sine qua non de la conciencia. Me da risa que diga esto porque los momentos en los que yo me siento más despierto, que no sé si es realmente esa palabra que deba de usar, tal vez la estoy usando mal, pero es en este momento en el que estoy atento y 100%, perdónenme otra vez la mala utilización de la palabra, presente con usted aquí. No estoy pensando, de verdad lo digo, no estoy pensando en nada más porque mi cerebro está poniendo todo su esfuerzo en escuchar y de interiorizar lo que usted está diciendo para llevar a cabo esta conversación, porque me interesa mucho aprender y me interesa grabar este podcast y llevarlo a una audiencia. O sea, el objetivo es superior a mí, es superior a yo aprender. Esa es una de las consecuencias que lleva esto, pero el propósito es mucho mayor, que es llevarlo esto a una audiencia en donde yo estoy incluido, yo soy parte de esa audiencia. Pero para poder tener buenos episodios, así lo veo yo, necesito concentración 100% en el maestro, en este caso. Así es. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Y poder llevar esta conversación. Entonces, me lleva a que esta plataforma me lleva a momentos de mayor conciencia en donde me siento más despierto. Así es. Eso es. Es ser consciente. Así es. Cuando pones toda tu atención en algo, estás viviendo eso con la plenitud de tu ser y de tu conciencia. Y eso es vivir despierto, vivir en la plenitud de tu conciencia. Pero claro, la plenitud de la conciencia no tiene un límite, no es que, ya he llegado a la plenitud. Siempre se puede, siempre. Es ilimitado, es infinito. Hay una duda que me salta y con esto voy a ir cerrando porque sé que le estoy pidiendo más tiempo del que disponemos, pero ¿es posible en el acto de meditar no pensar en nada? Porque he hecho el ejercicio y probablemente mal porque no he tenido maestros en meditación, soy completamente sincero y he utilizado alguna aplicación tecnológica que te va ayudando a meditar y que te va guiando, etc. No me ha funcionado del todo, no he sido constante, no soy bueno en esto, entonces no soy un ejemplo a seguir para nada. Soy consciente y soy pecador en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, pero no he llegado, otra vez porque no soy muy bueno, pero a no pensar en nada. Y también he leído, puede ser equivocadamente, y por eso le hago la pregunta a usted, que el acto de meditar no es dejar de pensar, es ver esos pensamientos que pasan y es el sustraerme del yo y ver los pensamientos pasar, pero los pensamientos siguen pasando. Entonces, perdón que haga como una afirmación, pero no es una afirmación, es una pregunta. No, es así, es totalmente así. Hay mucha gente que piensa que meditar es dejar la mente en blanco. No, para nada. La mente es muy difícil que se quede en blanco. ¿Por qué? Porque la mente genera pensamientos de la misma manera que el estómago genera ácido clorhídrico. Es su naturaleza, es así, ¿no? Ahora, es muy distinto que la atención, que es la antesala de la conciencia, esté raptada por la actividad mental, a que observemos la actividad mental con ecuanimidad y desidentificación. Vale. Esa es la cosa. Hay un diálogo muy famoso en el Zen en el que un maestro estaba meditando y en la meditación sedente y llegó su monje y le preguntó: maestro, ¿usted cuando está en meditación, en qué piensa? Y el maestro le dijo: pienso sin pensar. Y entonces el monje le dijo: ¿y cómo se piensa sin pensar? Y él le dijo: no pensando.
Parece un trabalengua. Estoy pensando en pensar y no pienso. Exacto. No, a ver, cuando tú dices, tengo que no pensar, ya ¿Qué va estás, a pasar pensando? Claro. ya estás pensando. ¿Cómo llegar al estado de no pensamiento? No pensando en el pensamiento, ni en el no pensamiento. Y eso sucede naturalmente. Cuando tú dejas la mente fluir naturalmente en la meditación y no pretendes nada, ni que vaya por aquí, ni que vaya por allá, ni que piense en esto, ni que no piense en esto, ni que sea amarilla, ni que sea verde, tú dejas que la mente fluya, como es, como un río. Meditar es sentarse a orillas de un río y ver pasar la corriente, sea como sea la corriente. Ve pasar todos los pensamientos, todos los pensamientos. Tú no eres los pensamientos. Los pensamientos forman parte de lo que tú eres, pero tú no eres los pensamientos. Entonces, cuando consigues ese estado, de vez en cuando aparece el estado de no pensamiento. Y la mente no piensa en nada. Y ese estado es muy agradable. Pero cuando te das cuenta de él, dices, mira, estoy pensando en nada. En no pensar, ya pensaste. Ya estás pensando, ya perdiste ese estado. Por eso es como un gato. Si tú le dices ven, el gato no va. Si tú le dices lárgate, el gato no se va. El gato hace lo que le da la gana. Yo también convivo con una gata y sé y conozco la naturaleza. Pero el tema de la meditación, solamente ese tema daría para otro podcast. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo porque es fascinante y es algo que en mi propia experiencia no he logrado dominar por múltiples razones que podríamos hablar, pero definitivamente es algo que no domino. De todas maneras, Jorge, permíteme que con la confianza ya que te diga, en un podcast no vas a aprender a meditar. No. Para aprender a meditar tienes que venir al Templo de Luz Serena un fin de semana por lo menos y te aseguro que vas a salir con una experiencia mucho más clara de lo que es meditar. Completamente de acuerdo. Y lo que pretendo con esta plataforma es un poquito en lo que hablábamos al inicio, es traer un poco de conocimiento, ese saber que ojalá despierte, no solo en este episodio, sino en todos los que hacemos, una curiosidad por vivir la práctica. Entonces, de acuerdo con usted, maestro, que esto es solo vamos a ver, la probadita para que te genere curiosidad. Exacto. Y realmente busques la sabiduría. Porque aquí, lo dijimos antes, ¿no? El saber se puede transmitir. Yo y usted aquí, sobre todo usted, aquí el importante, nos va a transmitir el saber, conocimiento, pero no nos está transmitiendo la sabiduría porque no lo estamos viviendo en la práctica, que es lo que usted está diciendo. Y esto con los otros invitados es lo mismo. Completamente de acuerdo. Hay que vivirlo. Bueno, este es el dedo que señala la luna. Este es el dedo que señala la luna. Maravilloso dedo. Así es. Y gracias a Dios vivimos en una época que tiene sus pros y sus contras la tecnología, pero que la tecnología permite poder tener este tipo de plataformas que creo que a algunos ayudará y a otros no, como es siempre en la vida. Y algunos interpretarán el mensaje como lo quieran interpretar, no importa, cada uno con sus interpretaciones y opiniones, pero aquí estamos tratando de aportar cosas positivas y dar chispazos de curiosidad para buscar el ADN del éxito. Y con eso cerramos. ¿Cuál es el ADN del éxito para Dokusho Villalba? No para el budismo, para usted, maestro. Para mí ahora es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Porque estoy atravesando una etapa en la que tengo muchas distorsiones cognitivas y una de ellas es una sensación profunda de fracaso. ¿Entiendes? ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque siento que mi propósito no se está cumpliendo, mi propósito en la vida.
¿Cuál es su propósito en la vida? Mi propósito en la vida ha sido, durante toda mi vida hasta ahora, transmitir el Dharma del Zen a una comunidad, a un sucesor, a varios sucesores, transmitir, sostener la necesidad de sostener el templo, el monasterio, que en estos momentos está atravesando una etapa de crisis seria y es probable que su continuidad no esté asegurada. Entonces, todo ese cúmulo de circunstancias me hace sentir como alguien que ha fracasado en su propósito de vida. ¿Ah? Entonces, no tengo la objetividad necesaria para responderte ahora con respecto al éxito. Porque te diría, no tengo ni idea. ¿Cómo trabaja hoy en todo lo que hemos hablado, en esa práctica meditativa? ¿Qué es el fracaso? Uh-huh. Y entiendo, a mí por mi cabeza pasa también. Yo no soy maestro, pero por mi cabeza pasan miedos, pasan pensamientos de fallos, fracasos. Pero con todo lo que hemos hablado, ¿cómo enfrenta esta situación en la actualidad? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Porque esto se genera a través de unas expectativas de usted, maestro, ¿no? Obviamente, obviamente. ¿Se puede hacer algo sin expectativa? Si yo fundo un templo, es para que continúe, ¿no? Si tú creas un podcast, es para que lo puedas realizar y para que lo vea la gente. Si no lo ve nadie, pues entonces tú dices, ¡guau! Esto no está funcionando, ¿no? Pues algo parecido. Ya sé que cuando hablo con esto con mis allegados, me dicen, es una percepción errónea que estás teniendo. Y es posible, es posible. Pero yo lo único que te he dicho es que estoy atravesando una fase de distorsión cognitiva que no me permite pues hablarte con claridad acerca del éxito, porque personalmente yo me siento un fracasado en mis propósitos. Gracias, maestro, por esa vulnerabilidad, porque yo también me he sentido fracasado muchas veces y viniendo de una persona a la cual admiro, que nos conocemos poco, pero que puedo decir que ya admiro, ver esa vulnerabilidad también en usted me muestra que no estamos solos los que nos sentimos fracasados múltiples veces y que a veces no se necesita ser un maestro para tener todas las respuestas. Claro. Y perdón que lo diga con, no sé si estas palabras, pero el que un maestro se pueda abrir así, sea vulnerable, nos aporta a veces mucho más que el tengo todas las respuestas y tengo el templo para que vengan y les enseño el despertar y van a ver la luz para siempre. Es posible que cuando alguien decida venir al templo, el templo ya no exista. Espero que no. Espero yo también que no. Espero yo que no. Pero quería agradecer finalmente, de verdad, la vulnerabilidad de decir esto, maestro, porque creo que en el mundo en el que vivimos hoy, el éxito, sobre todo con las redes sociales, se muestran muy exteriores. Cómo te vistes, qué marcas tienes, qué coches conduces, qué casas tienes, qué tan bonito tiene el templo, cuánto monetiza, cuánto dinero tiene en la cuenta del banco, cuántos viajes. Y no vemos ese éxito interior, ese éxito de realización de un sueño, lo dijo usted, de un propósito de vida, Yo en medio de esta situación sí que me reconforta sentir que sí que me siento exitoso en el aspecto de haber sido y de seguir siendo consecuente con lo que siento en cada momento. Seguramente podría iniciar muchas iniciativas para convertir el Templo Luz Serena en un sitio
fashion, en un sitio fashionable, pero no, el hecho mismo de mantener una cierta pureza, de mantener una cierta autenticidad, hace que hoy día, dadas las circunstancias, la degradación cognitiva y ética incluso que hay en la sociedad, no haya tanta gente que se interese por algo como lo que hemos estado hablando aquí en esta sesión, ¿no? Pero aún así, continúo en esa línea. Y continuaré hasta que me muera. Aunque el templo se cierre, pero que no. Espero que esta plataforma sea un granito de arena o granito de mostaza que sirva para trasladar este mensaje de gente que quiere, gente que esté queriendo despertar y que pueda buscar estas prácticas. Muchísimas gracias. Maestro. Gracias, maestro, por estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.